soldado, me alegro que estés vivo, eso significa que con el Señor te quiere usar para reconciliar algo con Él. Esta es la última entrega de Manifestando la Vida de Dios. Recordamos, la primera fue crucifixión, no podemos manifestar resurrección si primero en nosotros no opera la muerte. 2. Conocimiento, conocerle a Él como Él es, para que nuestra mente sea renovada y nuestro ser interior sea transformado en su misma imagen. Y la naturaleza de Cristo crezca en nosotros para que podamos expresarla. Ok, pero ¿cómo la expresamos? El principal medio que Dios estableció para darse a conocer a través de esta naturaleza fue el punto número 3, predicación. Es ahora, después de haber hablado de crucifixión y de conocerle a Él, conocer de conocer, entonces predicamos al Cristo que se nos reveló. Esto dice Pablo en Gálatas, que Dios le concedió revelar a su Hijo en Él para que Él lo predicase, porque no hay otra forma de dar a conocer al Cristo resucitado. Sin el paso 1 y sin el paso 2, simplemente serían palabras elocuentes sobre un Cristo histórico que no tendría poder para transformar. Y hablamos que esto se trata de resucitar personas. Por eso Pablo dijo que su predicación no fue con sabiduría humana para no hacer vana la cruz de Cristo. Había una demanda de saber filosófico en su época y Pablo dijo, yo no voy a satisfacer a esa demanda porque la palabra de la cruz es la que transforma a las personas, es la que produce la resurrección, no una información elaborada y elocuente sobre Jesús, sobre un Jesús histórico, sobre teologías divinas, porque el reino de Dios no consiste en palabras sino en poder. Pero vamos un poco más allá, porque cuando pensamos en la palabra de la cruz se nos viene a la mente la cruz romana, esa cosa inventada para torturar delincuentes. Pero no tenemos que predicar la cruz romana. Ese entendimiento es un entendimiento terrenal, sino que debemos ver por el Espíritu de Dios la verdad espiritual que se escondía detrás de la cruz romana. ¿Cuál es la salvación que Cristo estaba viendo por el Espíritu, que le hizo obedecer hasta la muerte y muerte de cruz? Si nuestro evangelio pudiera ser la sinopsis de la película de Mel Gibson, hay algo que estamos haciendo mal. La demanda que nos hace el Señor no es una información acerca de su Hijo sobre lo que padeció y sufrió, sino que por la palabra y el Espíritu de Dios entendamos la realidad espiritual de lo que ocurrió allí y podamos transmitirla con palabras de vida eterna a las personas que hoy se ponen delante de nosotros y que el Señor pueda respaldar esas palabras haciéndolas resucitar. Si yo te digo que un buen hombre murió por ti hace muchos años porque él te amaba, probablemente a ti no te diga nada. Pero si por el Espíritu de Dios yo entiendo cómo explicarle lo que ocurrió en esa cruz a una persona de hoy en día y le doy a conocer a esa persona que murió por él resucitada, entonces estaré haciendo bien la labor de evangelizar. Es la realidad de Dios que conocemos en intimidad con Él, que cambia nuestra mente, que nos transforma, la que tenemos que dar a conocer a las personas. No es un hecho histórico. El hecho histórico manifestó al Dios que hoy en día debemos nosotros manifestar. Y esto Pablo se lo sigue explicando a los corintios. El Espíritu de Dios nos da a conocer las cosas de Dios como Dios las ve, como Dios las quiere manifestar, como son para Él, y cómo transmitimos una realidad espiritual a un muerto en un mundo caído, dependiendo del Espíritu Santo, para poner esa realidad en palabras. Esas son las palabras de vida eterna. Llevo una vida crucificada, paso tiempo conociendo la realidad de Dios según Dios y dependo del Espíritu Santo para expresar esa realidad a las personas. Necesitamos que el Espíritu Santo nos dé las palabras capaces de contener la verdad que Dios quiere ministrar. Si no puede explicar lo que ocurrió en esa cruz con unas palabras entendibles para las personas, nunca pueden llegar a conocer lo que realmente ocurrió en esa cruz. Porque la cápsula que usaron en Israel hace 2000 años para explicar la cruz no es la que hoy las personas necesitan. La verdad es la misma, pero el envoltorio debe cambiar. Y ese envoltorio solo lo puede dar el Señor. Jesús es el mejor ejemplo de esto. Él dijo, lo que hablo, lo hablo como el Padre me lo dice. También Pablo, de las pocas cosas que pedía oración, era por esto. A los efesios y a los colosenses, que el Señor me dé palabra para poder predicar el Evangelio. Pablo pidiendo oración para poder predicar el Evangelio. Aquel que decía, conforme a mi Evangelio, no sabía cómo explicarlo si el Espíritu Santo no le daba palabra. Y me encanta Jesús porque decía, si tienes sed, yo tengo aguas de vida. Si tienes hambre, yo soy el pan de vida. Si estás muerto, yo soy la resurrección. Y si sois expertos en dioses,
Yo tengo al Dios no conocido. Nunca confíes en tu propia sabiduría ni en tu propio entendimiento para predicar la palabra del Señor. No quieras meter a la gente en la Biblia por un embudo. Pablo no iba citando la ley a los gentiles, Jesús tampoco a los judíos. Necesitamos depender del Espíritu Santo para recibir las palabras correctas para poder predicar el Evangelio del Señor. Dios te bendiga.